A ver, fraterna va a decir, va, ella vaya ya, pues yo corregía nada, lleva. Pues fraternalmente ya no, ya va. Y con la fácil para ahí, pero ya puedo mantener algo. Ya hubiéramos ya aceptar el año de el la lleva. Sí. A pesar de este artículo, a ver, la corrección fraterna o la búsqueda del bien del prójimo es uno de los actos positivos en beneficio del prójimo que nace de la virtud teologal de la caridad es la corrección fraterna. De reímate a Peacuri, aunque te. Sí. O Peaco ya, de eso hablamos recién, ¿verdad? Recién hablamos, sí, también. Sí. Y entonces, ¿qué vamos para qué vamos a decir más? Sí, ya hablamos sobre eso. No, realmente el que nosotros estuvimos hablando es sobre todo sobre la virtud teologal. Ya, que también hace, ya, perfecto. Hace justamente a nuestro... ¿Y saben qué dice acá? Pero Jacinto Cocoaya ya ponga, porque esta vez en donde ya posee, porque en ella y cosee la de Argelan, pues. Sí. Ya éramos la, si practicamos la corrección fraterna y catú y pues sí, ya en 10. Ayer, pues. Sí. Entonces, uno de los actos positivos en beneficio del prójimo que nace de la virtud teologal de la caridad es la corrección fraterna, repetimos. Sí. De la que expresamente hace referencia el texto de Mateo 18:15. Si tu hermano peca, repréndelo. A solas. Con palabras, repréndelo muy hipogía. Y llamarle la atención. Sí, llamarle la atención. Pero no botella, por eso en público, no botella motillo. Exactamente. Porque si no, entonces no aceptamos la de corrección, la de recomendación. Ahí va y beta. Si no, el PT, ya te ese mismo de PT, si no, hermano, lo que fuese. Ese mismo de Timba. De potente por sí. Pero si ese de 6 cuando ya se está poniendo a Jewina. How Pepe eres la y va epan de la ñandú, a lo mejor no usted, pero o peor aceptan de. Y por la forma en que vos le encarás y le decís, él va a aceptar. Sí. Porque todos tenemos un cierto orgullo, un cierto amor propio. Jaupeago es natural, es propio de nuestra naturaleza, Goyo. El que no tiene amor propio es un hombre muerto también. Sí. El que no tiene un poco de orgullo de sí mismo. ¿Verdad? Tenés que tener un poquitito ese amor propio, porque eso es como un motor también que nos lleva a actuar y a reaccionar ante ciertas situaciones. Es que, amigo, si es que no tenés un poco de consideración y autoestima, ¿cómo le vas a querer al otro? Exactamente. Entonces ve y pon allá clarapea. Por pecado entendemos que en este caso de la corrección fraterna, toda acción externa y por lo tanto visible, por lo que el prójimo rompe su relación con Dios o con sus hermanos de una manera consciente, con conocimiento y con consentimiento, o sea, con voluntad libre. Según a mí que coago tapepe porque a cañeten va para la iglesia. No a cuango que ina co apeñan debe ser anguino que todo este tipo de pecados son acciones externas. Pende ella pues mi otro ojo ya coado si no ojo enducoada. Se yo que por ejemplo, roya o aín debe. O allí expresar con palabras ofensivas a mi hermano en cualquier parte. Hay que tu guava y nada a motillo de otro, porque te contené. Eso, hoy en duda y nada. Hoy en duda y nada. Entonces, unía pejina goye referina, timao goyo co asunto co, porque están oingo ya pecado oingo, pues están de pecado, por ejemplo, no son visibles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son acciones, vamos a decir, de conciencia, de que tengo en mi interior, o sea, pues tu mente se ha pensado, de acción externa, que tu coaba ya ofendeba, tapizar de ya la tapizar porque la de la pisada es un reflejo de imagen de Dios.
Ñandera Bishano y la imagen visible de Dios. Dios está en el otro. Entonces, pe y pona a veígena, o pe la pecado. Upea de cuero, da ile fácil para ya es ya pensar, ya creer que ya de ya es Javi y otro. Él no es. Y sí, ese coño de ñimo a ver prójimo de upea de animal, señor, y por eso tenemos que ser muy cuidadosos justamente, y si le tenemos esta consideración de que el otro es un reflejo de Dios, o sea, es en el otro, que el otro es templo de Dios, como nos dice, templo del Espíritu Santo, y va ahí poname, él es templo del Espíritu Santo, entonces merece nuestro respeto. Y por aquí es una cosa aprender con Ana, amigo. Santo Tomás de Aquino, se plantea lo relativo a la misma en forma de 8 preguntas o artículos. Oye, pues, en un teólogo y caso, teólogo Arandú, Cocaraico, Santo Tomás de Aquino. Ageta. Bueno, el primer artículo se pregunta o se refiere directamente a la congruencia. Sí, a la congruencia de esta peculiar forma de obrar en relación con el prójimo, y la fórmula preguntándose si la corrección es acto de caridad. El planteo tiene su razón de ser, ya que la advertencia caritativa al que peca o vive en estado habitual de pecado es en cierta forma remedio que debe emplearse frente al pecado del prójimo. Entonces aquí Santo Tomás dice que es bueno que hagamos esta corrección fraterna, porque le ayudará justamente, posiblemente, a salirse de un pecado, ¿verdad? Al respecto dice, como suele hacer en su enseñanza Santo Tomás, distingue entre el pecado que es nocivo a la persona concreta que peca, y el pecado personal que perjudica al otro o al bien común. Ahí está. Santo Tomás, entonces, como gran pensador, teólogo y orientador de las personas humanas sobre la conducta, entonces él hace una serie de reflexiones y profundiza mucho más todavía, y habla del pecado, entonces, que es nocivo a la persona concreta que peca, ¿sí? Y también el pecado personal que perjudica al otro o al bien común, ¿sí? Porque todo pecado generalmente tiene una consecuencia social, la iñarandúa. Entonces, de ahí por el pecado me des o perjudica al otro, te perjudica a ti y también al otro. De esta distinción se deduce que nos encontramos ante una doble tarea caritativa. Entonces, la corrección fraterna es una obra de caridad para ayudarle al otro a salir de su estado de pecado. La primera, que versa sobre el pecado del prójimo, apunta a buscar el bien de la persona. Ahí está. Entonces, lo que se busca con la corrección fraterna es buscar entonces el bien de la persona a quien se corrige, el prójimo. Apunta a buscar, dice, el bien de la persona. Y en este sentido es un acto propio de la caridad, ya que se pretende el bien espiritual de la persona, el cual está por encima del bien material que pudiéramos realizar en beneficio de alguien. Entonces, buscar el bien espiritual de la persona, como en este caso a través de la advertencia por su pecado, es un ejemplo claro de verdadero amor para con el hermano, ya que se busca apartarlo de aquello que es nocivo para su alma, y que por lo tanto no solo lo obstaculiza en su relación actual con Dios, sino también pone en riesgo la salvación eterna. Ahí está, mis queridos hermanos, entonces, sobre algo muy importante y pucucoa, porque entra en juego aquí la reflexión y las directrices de Santo Tomás de Aquino como un gran teólogo, ¿verdad?, que nos orienta a onsa ello ponaco corrección fraterna ya evañandina y ponaba ya pota bisape, porque ya putunota supe justamente a su salvación eterna, quitarle su embrollo prácticamente para que no siga, ¿verdad?, en estado de pecado. Podríamos afirmar, por lo tanto, que la corrección fraterna, conforme al Evangelio, descansa en una visión sobrenatural
de la vida. Y ponando, ya les en cuenta cosas, que va mucho más allá y tiene un significado, vamos a decir, que proviene de Dios, justamente porque creemos que estamos llamados a la amistad con Dios, ya en este mundo, como después de la muerte, es que se ha de buscar apartar al otro de todo lo que le hace daño e impide vivir en comunión con Dios. Nosotros tenemos que ser también cooperadores de los otros para vivir, vamos a decir, en comunión y en presencia de Dios. La búsqueda, por lo tanto, del bien espiritual del otro es más importante que procurar el bien corporal. Sí, Señor, el bien espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres, veramos, que trasuntamos este mundo material. Tenemos una dimensión espiritual y eso es lo que tenemos que cuidar celosamente. Que nuestra vida espiritual, la vida eterna, pueda ser posible para nosotros y que signifique una gran felicidad sobre todo. Bien, mis queridos hermanos oyentes, más allá que están de este micrófono, les agradecemos sobremanera su participación, su acompañamiento, como de siempre lo han hecho, y también de verdad nos ponemos, vamos a decir, a vuestra corrección fraterna para que podamos nosotros hacer cada vez mejor y ser mejores también. Por el acompañamiento, gracias, y esta tarea seguirá el próximo sábado, si Dios quiere, en este mismo espacio.